Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por venir a Hora 25. Un placer estar con vosotros. ¿Cómo estamos en 2022 en cuanto a trasplantes en España? Pues un poquito mejor que 2021 y mucho mejor que 2020. La COVID-19 tuvo un impacto muy importante en el programa de donación y trasplante porque la pandemia impone muchos obstáculos al desarrollo de un proceso que ya en condiciones normales es muy complejo de desarrollar, y tanto en España como en el resto de países tuvo un impacto muy importante. Pese a ello, nosotros alcanzamos nuestro máximo histórico de donación y trasplante en 2019. En 2020 se produce una caída importante por la COVID, pero acabamos el año con una actividad que superaba, como el resto de años, con creces todo lo logrado por cualquier país de nuestro entorno en época prepandémica, lo que significa que el programa resistió bastante bien pese a todo. 2021 vemos recuperación y en lo que llevamos de 2022 afortunadamente también estamos viendo un crecimiento y nos vamos aproximando a una situación de normalidad. ¿Qué se hace en España que no se haga en el resto de países del mundo? Quiero decir, ¿por qué conseguimos hacer más trasplantes que el resto de países? Por una parte, tenemos un sistema sanitario público universal que es una condición, yo diría, sine qua non para el éxito español, pero que es cierto que es algo compartido con otros países. También tenemos, es cierto, una población muy solidaria, pero también es algo que compartimos con muchos otros países. Lo que nos ha hecho únicos, diferentes de otros países de nuestro entorno desde hace muchos años, ha sido un modelo organizativo, un modelo de gestión. Para que una persona sea donante de órganos tiene que fallecer en unas condiciones muy concretas. Tiene que fallecer en una UCI y tiene que estar conectado a ventilación mecánica y no tiene que tener ninguna enfermedad que contraindique la donación. Nosotros tenemos estimado que solo entre un 1 y un 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen en esas condiciones. Por lo tanto, si el sistema no está diseñado para identificar esas personas que fallecen en esas circunstancias tan excepcionales, hacer una aproximación muy profesionalizada a una familia en duelo y organizar toda la logística para que nada falle, por mucho que la ciudadanía quiera donar, no se produce ni la donación ni el trasplante. Nosotros nos hemos organizado para no fallar nunca en esa fase, como con coordinadores de trasplante, con profesionales fundamentalmente del mundo de los intensivos, que están precisamente en esas unidades donde van a surgir las opciones de donación. Profesionales que están perfectamente entrenados para aproximarse a una familia en momento de duelo, para hacer una aproximación, insisto, profesionalizada y humana que cuida a una familia que sufre, para asegurarse de que se mantienen adecuadamente los órganos que pueden ser trasplantados y perfectamente coordinados con la Organización Nacional de Trasplantes para asignar esos órganos, para que se desplacen los equipos trasplantadores, los equipos extractores, el órgano llegue a donde tenga que llegar en tiempo, y luego con una aproximación muy innovadora continuamente, porque la mortalidad afortunadamente disminuye en nuestro país. Los accidentes de tráfico, por ejemplo, va cambiando el perfil de nuestros potenciales donantes y hemos tenido la capacidad de innovar continuamente para adaptarnos a ese entorno cambiante, y con eso hemos conseguido las mayores tasas de donación del mundo y las mayores oportunidades de trasplante para nuestros pacientes. Por lo tanto, gestión y organización. Hay una cosa que ha dicho que yo no sabía, y era que no solo se puede donar órganos de una persona que muera en una UCI. En general, sí. En general, ese es un criterio, una condición importantísima. Como las personas piensan que, bueno, yo me muero y quiero que se donen mis órganos. Bueno, es que no es tan sencillo. La donación de tejidos es un poco diferente, pero la donación de órganos requiere que ese fallecimiento se produzca en una unidad de cuidados intensivos y con una persona conectada a ventilación mecánica. Si no se dan esas circunstancias, la posibilidad de donación de órganos es remota. Hay procesos más complejos, etcétera. Básicamente se tienen que dar esas condiciones. Por lo tanto, es muy complicado, y si el sistema no está diseñado para que en ese momento un coordinador de trasplantes esté presente, vea la oportunidad de donar, plantee la opción de donar, no ocurre nada, por mucho que toda la población esté convencida y quiera ser donante. ¿Cómo es el proceso logístico? Quiero decir, una persona muere con un corazón donable, digamos. ¿En ese momento qué se activa?
Cuando cualquiera de nuestros hospitales se encuentra en esta situación y ya esa labor de identificación de ese posible donante se ha efectuado por parte del coordinador de trasplantes, ha hecho una entrevista a la familia que lo que busca es entender lo que quería esa persona con respecto a la donación y respetar sus deseos, se pone en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes. Lo que hace es proporcionarnos toda la información sobre ese potencial donante, cuáles son sus características, por ejemplo, antropométricas, de tamaño, luego por otra parte grupo sanguíneo, características clínicas, circunstancias de fallecimiento. Nos traslada toda esa información de tal forma que entre el coordinador de trasplantes del centro donante y la ONT se hace una valoración de ese donante. Efectivamente confirmamos que no hay contraindicaciones o que tiene alguna condición particular que hay que tener en cuenta y se lleva a cabo la asignación de los órganos por parte de la ONT de acuerdo a unos criterios que están acordados a nivel nacional y que busca, entre otras cosas, atender al paciente en situación más grave. En el caso del corazón, nosotros tenemos una lista que llamamos de urgencias cero, que son pacientes que en cuestión de días necesitan que un corazón les llegue por su situación clínica. Entonces, se contacta con esos centros para contrastar con ellos que ese órgano es adecuado para ese receptor en particular y en caso de que no haya una urgencia cero adecuada, pues ya se pasa a hacer una asignación por centro, pero que también atiende a la situación clínica ya dentro de una lista de espera más reducida. Con todo ello, nosotros ya nos ponemos en marcha para organizar la logística del desplazamiento del equipo que va a trasplantar al centro donante, que a veces está en la otra punta de en España. la otra punta de España. Entonces tenemos que organizar todo el desplazamiento. Normalmente los equipos de trasplante cardíaco se desplazan con vuelos privados que se contratan específicamente para ello, de tal forma que ya se organiza toda la logística de extracción en el hospital donante, ya están todos los equipos extractores, incluyendo el equipo de trasplante cardíaco que tiene a su receptor esperando en el hospital donde se va a trasplantar. Y una vez el órgano es considerado válido para trasplante, porque durante el proceso de extracción puede ser que finalmente pues ese corazón no se considere válido para trasplante. Una vez es válido para trasplante, se organiza el desplazamiento nuevamente, se va preparando ya el receptor y cuando llega el equipo con el corazón extraído, pues ya se procede a la realización del acto en sí del trasplante. Por lo tanto, el trasplante muchas veces se piensa en la cirugía, pero la cirugía en sí misma no podría ser, no sería posible si no hubiera un proceso previo de esfuerzo por parte de toda una red por estar pendiente de esas oportunidades de donación, asegurarnos el cuidado de una familia, que no se nos olvide que esto es un puente entre la muerte y luego la vida, y luego organizar todo un proceso que es muy complicado y en lo que no se puede dejar nada libre a la improvisación. Tenemos que asegurarnos que todo funciona como un reloj. Las familias tienden cada vez más a aceptar que su familiar fallecido done sus órganos o se donen los órganos de su familiar fallecido o no. Las familias son maravillosas. Normalmente en la donación en la donación de órganos, estas circunstancias tan extraordinarias de fallecimiento que antes comentábamos, son fallecimientos que se producen siempre, casi siempre de forma muy súbita, muy inesperada, y por lo tanto nos enfrentamos a situaciones absolutamente dramáticas y difíciles de asumir por la familia. Cada vez con más frecuencia es la propia familia la que cuando sabe del mal pronóstico de su ser querido o ya cuando se ha producido el desenlace y ya se sabe que el fallecimiento ya se ha producido, es la propia familia la que dice, ¿y podría ser donante? Entonces cada vez nos encontramos más en esta situación, pero para que se hagan una idea, en los últimos años entre el 85-87% de las familias dicen sí a la donación llegado el momento. Por lo tanto, la verdad es que la entrega de la sociedad verbalizada a través de estas familias en proceso de duelo es impresionante en España. Si hay una persona cuyos órganos son donables, pero no hay una familia que pueda autorizarlo, ¿qué pasa con esos órganos? Cuando no se identifica una familia, es verdad que es infrecuente, es muy inusual, ¿no? Sí. Al menos en España. En otros países puede que no, pero en España es infrecuente que no localicemos a una familia. Esto nos pasa a veces con personas extranjeras que están viviendo en España o que son turistas. Puede ocurrirnos en algún momento que no tenemos problemas para localizar a la familia.
Nosotros normalmente hacemos todo lo posible por localizar a alguien y de hecho recientemente ha habido una noticia de todo el esfuerzo que se hizo para localizar a una familia, en este caso me parece que era en Portugal, pero normalmente lo hacemos pues a través de los consulados, las embajadas, es decir, movilizamos todo lo movilizable por intentar localizar a una familia. En casos muy, muy excepcionales que finalmente no fuéramos capaces de identificar a una familia, en algún caso se ha pedido autorización al juez para ver si podemos proceder o no con la extracción de órganos, dado que en España tenemos una política de consentimiento presunto, es decir, una persona que fallece en España, por ley, es donante salvo que haya hecho en vida lo contrario. Si nosotros hemos agotado todas las vías para localizar a esa familia, no tenemos constancia de que esa persona haya dicho que no quiera ser donante, en principio podríamos aplicar la ley de consentimiento presunto. Pero aún así, nosotros en esas circunstancias iríamos finalmente al juez. Pero afortunadamente esas situaciones nos dan muy a menudo porque nos ponen en una situación muy complicada. Al receptor, ¿con cuánto tiempo se le avisa? Quiero decir, el proceso, usted me ha dicho, un corazón que hay que cogerlo del paciente fallecido en un hospital, hay que trasladarlo a otro hospital que puede estar en la otra punta de España y en ese proceso, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que en el momento de la extracción ha fallado algo o ese corazón no es válido. A ese paciente que iba a ser el receptor se le ha avisado ya, quiero decir, esos momentos tienen que ser de muchísima angustia, de muchísima ansiedad. Sí, normalmente se les avisa cuando ya está el donante disponible, el órgano disponible. Con el riñón podemos tener más margen de tiempo, pero con el resto de los órganos estos receptores están avisados y a veces están preparados. Muchas veces saben que puede ser que lleguen al hospital y finalmente el trasplante no se produzca. De hecho, en muchas ocasiones se llama más de un receptor porque pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, que el receptor llegue y tenga en ese momento algún problema que no haga aconsejable trasplantar en ese momento. Por ejemplo, ahora que llegue y en el cribado nos dé positivo para COVID. Claro. Entonces, muchas veces tenemos que llamar para cada órgano, los centros tienen que tener preparados más de un receptor por si nos da esta situación. Entonces, los receptores, evidentemente, cuando entran en lista de espera, son informados de cómo transcurre el proceso, de que tienen que estar localizados y que cuando se les llame desde el centro tienen que desplazarse con rapidez al hospital, pero bueno, puede ser que en ese momento el trasplante vaya para adelante o que haya algún tipo de problema, bien en el proceso de donación, en la extracción o con el propio receptor, que haga que finalmente ese trasplante no se lleve a cabo en ese momento. O sea que la logística es complicada y, por supuesto, los pacientes tienen que estar bien informados de cómo funciona el manejo de la lista de espera y el acto en sí, el acto del trasplante. Y entiendo que a ustedes también les toca lidiar con situaciones de muchísima ansiedad, el estar en una lista de espera, el ver que te convocan, por ejemplo, y al final no te lo ponen a ti, o tienen que ser momentos muy duros. Bueno, nosotros en la ONT no trabajamos directamente con los pacientes. Los pacientes están en sus correspondientes listas de espera en los centros trasplantadores, pero evidentemente son situaciones difíciles de manejar. Todo paciente que está en una lista de espera, particularmente los pacientes que están en una situación más crítica o los que por sus características llevan más tiempo, pues son personas que viven muchos momentos de angustia y también todo su entorno familiar. No nos olvidemos que nosotros estamos hablando de pacientes con patologías en general crónicas, a veces muy agudas, por ejemplo, una hepatitis fulminante por un consumo de setas, alguien que está sano y de repente se mete en urgencia cerohepática. Entonces, son situaciones que generan una enorme angustia para el propio paciente y para todo su entorno familiar, y lidiar con estas circunstancias evidentemente es muy complicado. Nosotros no lo vivimos directamente, pero lo vivimos con los centros, que los centros además nos lo transmiten. Yo siempre digo, cuando vivimos, por ejemplo, la primera ola de COVID, tuvo un impacto brutal sobre el programa. La actividad se colapsó por cómo estaban los hospitales, claro, por lo que suponía esto para las UCIs. Y claro, en aquel momento nos entraba alguna urgencia cero. Y yo siempre digo, si es que yo nunca me preocupo por una urgencia cero porque sé que la vamos a resolver, pero en aquel momento vi que es que a lo mejor no la resolvíamos. Entonces, esos momentos para nosotros sí que han sido de extraordinaria angustia directa, porque veíamos que teníamos pacientes en situación muy grave y que no podíamos tener donantes.
y bueno, fueron situaciones muy difíciles, pero afortunadamente en España, con el ritmo de donación y el ritmo de trasplante que tenemos, nuestra capacidad de resolver urgencias cero es extraordinaria, y la verdad es que prácticamente todas las urgencias cero se resuelven a tiempo. ¿Cuál es el órgano que más tiempo aguanta fuera de un cuerpo humano? El riñón es el órgano que es más sensible a la isquemia. Pues le siguen el resto de los órganos, por ejemplo, luego le sigue el hígado, le siguen el corazón, luego los pulmones, el corazón, pero el riñón puede llegar a aguantar incluso más de 24 horas. No obstante, cuanto más tiempo tardemos en trasplantarlo, peores pueden ser los resultados. Por lo tanto, normalmente se intenta manejar tiempos que llamamos de isquemia, de ese órgano fuera del cuerpo, lo más recortados posible. Afortunadamente, ahora existen sistemas de preservación de órganos que nos van a abrir un futuro lleno de posibilidades. Actualmente, la mayor parte de los órganos se conservan en frío estático, es decir, una nevera en frío. Simplemente se reduce el metabolismo celular y esto nos da un margen de tiempo para que ese órgano se conserve sin perder su viabilidad. Pero claro, nos hace correr. Entonces, actualmente una de las líneas de investigación más potentes que existe es en el ámbito de la preservación de órganos, con máquinas más sofisticadas que nos permiten mantener el órgano fuera del cuerpo en condiciones casi fisiológicas, es decir, muy cercanas a cómo se conserva un órgano dentro de nuestro organismo. Nos da, por lo tanto, nos da más margen probablemente de maniobra, y además estos sistemas de preservación nos permiten incluso validar los órganos antes de trasplantarlo, así testarlos para asegurarnos de que van a funcionar adecuadamente, y potencialmente incluso tratar y recuperar órganos que considerábamos no válidos para trasplante, pero que podemos, gracias a esas máquinas de preservación, hacerlos válidos para trasplante. Por lo tanto, se nos abren unas posibilidades impresionantes con las que vamos a tener que trabajar y organizarnos en los próximos años. ¿Y eso ya existe? Sí, ya existe. Está muy bien establecido en el ámbito renal, aunque todavía existen pocos centros que dispongan de estos dispositivos, pero sí que tenemos algunos. Y por ejemplo, todos los centros de trasplante pulmonar ya disponen de dispositivos para la preservación en máquina de pulmones. Que actúan como un cuerpo humano. No sí, intentan emular algunas de las funciones del cuerpo humano, y además incluso nos dan la posibilidad incluso de tratarlos, de recuperar esos órganos. Entonces, lo que pasa que son máquinas que utilizamos con unas indicaciones muy precisas, no para todos los órganos, entre otras cosas por el coste que conllevaría y porque probablemente no habría valor añadido para determinados órganos, pero en indicaciones muy concretas se utiliza en pulmón, se utiliza en algunos hígados. Por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante aquí en la Comunidad de Madrid de un centro que es el Gregorio Marañón, que va a actuar como centro recuperador de hígados para trasplante para toda la comunidad. Y pues son estrategias que van a ir surgiendo en los próximos años y que nos van a dar muchas más posibilidades y poder jugar un poco más con ese tiempo tan limitante que es el tiempo de isquemia. ¿Cuál es el órgano con una mejor tasa de éxito en un trasplante? En principio, en términos de supervivencia de injerto y paciente, los mejores resultados se obtienen con el trasplante renal y con el trasplante hepático, medido en términos de vida con injerto funcionante. El riñón probablemente es el órgano que mejores resultados consigue, pero el hígado también. Y además el hígado consigue unos resultados de supervivencia espectaculares. De tal forma que al año, pues al año del trasplante hablamos de más de un 90% de supervivencia, pero es que hasta 10 años podemos hablar de un 60-70% de supervivencia en personas que no tenían alternativa terapéutica disponible. Pero en el ámbito del corazón y del pulmón se están consiguiendo también tasas de supervivencia extraordinarias. Y recordemos que se trata, insisto, de pacientes que es que no tenían ninguna opción terapéutica, claro. Es decir, la alternativa es el fallecimiento. Así que los resultados son extraordinarios, pero si yo tuviera que definir cuál es el que nos proporciona más años de vida
con salud el riñón y el hígado. Ahora mismo, por ejemplo, con un corazón, ¿cuántos años se ganan de media de vida? Depende muchísimo del paciente receptor también, entiendo. Depende de muchas características, pero la mediana de supervivencia supera los 13 años. Es decir, esto significa que el 50% de los pacientes trasplantados van a vivir con un injerto funcionante 13 años. Es decir, es una expectativa de supervivencia extraordinaria. Algunos pueden requerir un segundo trasplante. Esto es muy habitual en el caso del trasplante renal porque existe una alternativa que es la diálisis, de tal forma que si ese injerto falla, ese paciente puede volver temporalmente a diálisis y posteriormente recibir un segundo o un tercer trasplante y ocasionalmente hasta un cuarto trasplante. ¿Y con el corazón se hace también eso? Y con el corazón tenemos algunos casos de retrasplantes, no tantos. Lo más frecuente es con el riñón, también tenemos casos de retrasplante en el hígado, pero en el caso del corazón, no, ya en el pulmón es raro, pero en el caso del corazón sí que tenemos casos de retrasplante y ocasionalmente también en el pulmón. Lo más frecuente es riñón, seguido del hígado. Le va a parecer igual una pregunta tontísima, pero realmente quiero saber, por ejemplo, para mí, un corazón, ¿me pueden colocar un corazón de una persona que sea de un tamaño muy distinto a mí o tiene que ser un corazón parecido al mío? Tiene que ser parecido. En el caso del corazón sí que tenemos restricciones de tamaño y aparte de otro tipo de restricciones, pero tiene que haber una diferencia de más o menos 20 kilos entre donante y receptor. En el caso del corazón esto es muy claro. Y bueno, en el caso de los bebés es bastante evidente. Por ejemplo, a un bebé pues, que necesita un trasplante cardíaco, pues el trasplante que necesita tiene que ser de un corazón adecuado a su tamaño, evidentemente. Y esto hila, pues por ejemplo, con acciones innovadoras que hemos tenido que poner en marcha, porque afortunadamente la mortalidad infantil en España es muy reducida. Y cuando tenemos un bebé en lista de espera para trasplante cardíaco, es muy difícil que encontremos un corazón adecuado en tamaño y en grupo sanguíneo para ese receptor. ¿Y qué se hace ahí? Pues claro, tenemos, en el caso del trasplante infantil y del trasplante cardíaco infantil, que es muy complicado, pues hemos tenido que ser muy imaginativos. Por una parte, cooperamos con otros países, porque a veces puede ocurrir que se nos dé la circunstancia contraria, que tenemos un donante pequeñito, un donante infantil, pero no tenemos receptor adecuado en lista de espera. Entonces lo que hacemos es colaborar entre todos los países cercanos a través de alianzas internacionales para que cuando tengamos un donante disponible, muchas veces ocurre con donantes infantiles y no haya receptor apropiado en lista de espera, ese corazón pues se le plantea al resto de países de nuestro entorno y así entre todos vamos respondiendo a las necesidades de estos niños. Pero también hemos puesto en marcha, por ejemplo, una medida muy imaginativa que es el trasplante AB0 incompatible a través de una estrategia complicada de manejo del donante y del manejo del receptor. Lo que hemos conseguido es, sobre todo para niños de hasta aproximadamente 18 meses de edad, hemos conseguido trasplantar órganos sin que exista necesariamente compatibilidad de grupo sanguíneo, con lo cual ya no necesitamos un corazón solo que sea adecuado en tamaño y adecuado en grupo sanguíneo, sino solo adecuado en tamaño, con lo cual aumentan las probabilidades de que esos niños se trasplanten. Es decir, a través de diferentes estrategias conseguimos irle dando salida a estos niños en lista de espera que tienen tantas dificultades para trasplantarse. Los trasplantes en niños, más allá del tamaño, son específicos en algún sentido. Bueno, son específicos por muchos motivos. En primer lugar, porque, claro, el trasplante de un niño ya no solamente es relevante por cuanto sustituimos un órgano que no funciona por uno que funciona, es que condiciona todo el crecimiento y el desarrollo de esa persona, o sea que tiene, por eso los niños en todas nuestras listas de espera están priorizados. El niño siempre tiene prioridad dentro de la lista de espera. Luego suele ser por patologías muy concretas, muchas tienen carácter congénito y luego pues lidian con la dificultad de un donante adecuado, como decíamos, en tamaño, en grupo sanguíneo, etcétera. Aunque las mayores las limitaciones por el tamaño las encontramos en el caso del corazón y en el caso del pulmón. En riñón menos y en hígado tenemos la posibilidad de la reducción del tamaño de un hígado adulto para adaptarlo a las necesidades del niño.
pero tienen unos condicionantes muy claros por dificultad y por relevancia del trasplante para el desarrollo de ese niño. ¿Ese órgano trasplantado crece con el niño? Crece, se Los, va los adaptando. pulmones que se le ponen a un niño crecen Van con él. adaptándose, efectivamente. Es increíble, es maravilloso. Hemos escuchado hace un par de meses el caso de un hombre en Estados Unidos al que le trasplantaron un corazón de cerdo. Los trasplantes de órganos animales a humanos van a ser... el futuro está ahí. Yo creo que están ahí. Durante la investigación en xenotrasplantes lleva en marcha desde la década de los 80, donde se llegaron a realizar algunos trasplantes de cerdo o de babuino, de primate no humano a humano. Y se ha trabajado a lo largo de muchos años, de décadas, para llegar al punto en el que estamos. Si a mí me preguntan hace un año por el xenotrasplante, la verdad es que todavía lo habría dibujado como algo muy lejano. ¿El xenotrasplante es un trasplante de animal a humano? El xenotrasplante se define como el trasplante interespecies. Vale. A efectos prácticos para nosotros es a humano. Vale. El animal más adecuado a día de hoy, por lo que sabemos, para la realización de este tipo de trasplantes es el cerdo, porque se parece mucho a nosotros, es muy fácil de criar, crece rápidamente, con lo cual alcanza rápidamente el tamaño necesario, y esa es la línea en la que se está trabajando durante muchas décadas. Y se han ido resolviendo pues diferentes obstáculos hasta que en los últimos meses, sobre todo con este xenotrasplante cardíaco, ese trasplante de cerdo a humano de corazón, dimos realmente la posibilidad de que esto termine dando el salto a la clínica. El salto cualitativo que se dio con ese trasplante de cerdo a humano fue que se resolvieron muchos de los obstáculos que habían impedido el éxito de intentos previos. Cuando se trasplanta un órgano de otra especie, en concreto el cerdo, al humano, lo que se sabía es que se producía un fenómeno que se llamaba rechazo hiperagudo. Rápidamente el cuerpo del receptor reaccionaba contra ese órgano y lo destruía, porque ese órgano expresa una serie de proteínas que son reconocidas rápidamente como extrañas por parte del organismo humano y destroza nuestro sistema inmunitario, destruye ese órgano. Por otro lado, se sabe que existe el riesgo de lo que llamamos ya un rechazo agudo. No ocurre de forma inmediata, pero progresivamente ese órgano lo va destruyendo nuestro sistema inmunitario. Y luego está el paso de microorganismos o de enfermedades infecciosas de otras especies al hombre. Básicamente, y de forma muy simplista, son los diferentes problemas que nos podíamos encontrar. Entonces, lo que se ha hecho es ir modificando genéticamente los cerdos para ir haciendo esos órganos cada vez más invisibles al sistema inmune del ser humano, de tal forma que con ese trasplante ya se ha demostrado que con una modificación genética del cerdo eliminamos esas proteínas que eran las causantes del rechazo hiperagudo. O sea, han generado cerdos modificados genéticamente que no expresan esas proteínas, por lo tanto se ha visto que el rechazo hiperagudo no se produce. Se han modificado, se han introducido una serie de genes humanos que lo que hacen es reducir el riesgo de rechazo agudo. Y se han introducido también ciertas modificaciones genéticas para que ese órgano no crezca indefinidamente en el receptor. Claro. Y por otro lado, se ha trabajado con animales criados en altísimas condiciones de bioseguridad, lo que voy a matizar ahora, con el objetivo de tratar de superar todos estos obstáculos. Cuando se hace ese trasplante, hace unos meses, la verdad es que se vio que no se producía el rechazo hiperagudo. Parece que el rechazo agudo tampoco se ha producido, y digo parece porque todavía no está publicado en la literatura científica, pero ayer nos enteramos de que el receptor había fallecido por un citomegalovirus de origen porcino. A los 2 meses murió por un virus del cerdo. Exacto. Entonces, se ha dado un salto cualitativo importantísimo, evidentemente, con este trasplante. Se ve que esto puede saltar a la clínica, pero evidentemente no nos podemos olvidar en ningún momento que estamos hablando de procedimientos experimentales y que todavía queda un largo camino por recorrer hasta que esto vea la luz.
Todavía tienen que desarrollarse estudios de investigación adecuadamente diseñados para comprobar que esto funciona a corto, medio, largo plazo, cómo se comporta con respecto a un trasplante estándar, un trasplante de humano, y qué pacientes van a ser los que se deberían incluir en este tipo de estudios, por ejemplo. Es decir, queda mucho camino por recorrer. Entonces, ¿está el futuro ahí? Yo creo que va a ayudarnos, pero claro, una cosa no viene a sustituir rápidamente a la otra. Probablemente llegará un momento en que esto llega a la clínica, tendremos que ver qué pacientes serían los candidatos a recibir este tipo de trasplantes, y mientras tanto no nos debemos olvidar que una estrategia que ya está tan estandarizada, que ya parece que no tiene el glamour de tiempos pasados, sigue siendo una terapia importante por la que hay que apostar, la que hay que mantener, la que hay que seguir investigando, etcétera. Entonces yo creo que parte de la necesidad de órganos para trasplantes puede ser que en un futuro sí que se cubra con el senotrasplante. Esto lo veo casi más real que la creación de órganos bioartificiales, que es otra posibilidad no que podremos tengamos. crear órganos con impresoras 3D. Seguramente llegue también, pero yo creo que va a llegar más tarde que el senotrasplante. Ahora creo que va a llegar antes el senotrasplante que la creación de órganos bioartificiales. Pero bueno, son líneas de trabajo en las que hay que seguir insistiendo. Creo que llegará un momento en que probablemente ocurran y estén o formen parte de nuestro panorama y que convivan con el trasplante convencional tal y como lo conocemos a día de hoy. La gestión de los trasplantes, la gestión de las listas de espera, la gestión de las urgencias, es una gestión permanente de pequeños conflictos éticos de quién va antes. Esto lo tenemos en principio resuelto grosso modo, porque tenemos unos criterios establecidos y acordados en el país, que se acuerdan con las comunidades autónomas y que se acuerdan con las correspondientes comisiones formadas por los diferentes equipos trasplantadores, y que son unos criterios que lo que buscan es garantizar la equidad en el acceso y la justicia a la hora de la distribución de órganos, atendiendo a aquellos pacientes que se encuentran, por una parte, en peor situación clínica, a los que damos prioridad a través de estos criterios de urgencia, o por ejemplo pacientes que tienen por sus características enormes dificultades para trasplantarse, como por ejemplo los niños de los que antes hemos hablado, o por ejemplo lo que llamamos pacientes hiperinmunizados, que son pacientes para los que encontrar un donante es como buscar una aguja en un pajar. Entonces tenemos unos criterios técnicos de distribución de órganos consensuados y que se revisan anualmente. Nosotros cada año analizamos todos nuestros datos, vemos si hay desviaciones, si hay problemas en el acceso, si hay algún grupo que pueda haberse afectado con una menor probabilidad de trasplantarse, y vamos modulando esos criterios. Por lo tanto, no es que cada día estemos debatiendo quién debe recibir un órgano, no, tenemos unos criterios muy establecidos, como decía antes, no se deja nada libre a la improvisación, y esos dilemas éticos están de alguna forma abordados desde un principio para que en el momento del proceso esté claro cómo se asigna el órgano y todo el mundo respete las reglas del juego. ¿Hay mercado negro de órganos en España? No, en España no. España está muy blindado por muchos motivos. Por una parte, desde un punto de vista legal está extraordinariamente blindado. Tenemos una de las legislaciones más duras en materia de tráfico de órganos, de tal forma que el Código Penal contempla penas de hasta 12 años de prisión por tráfico de órganos. Es decir, nuestro Código Penal es durísimo, es probablemente los más duros del mundo con cualquier delito de tráfico de órganos. Por otro lado, porque además tenemos un sistema muy garantista. Por ejemplo, cuando una persona desea donar un órgano en vida, aunque sea un ser querido, tiene que pasar por un sistema de 3 filtros que se repite independientemente de cuál sea la relación entre el donante y el receptor. Tiene que evaluarle un médico independiente de quien va a hacer la extracción y el trasplante. El caso tiene que ser evaluado por un comité de ética y luego el donante tiene que comparecer ante el juez. ¿Y por qué se hace este sistema de 3 filtros? Pues por una parte tenemos que asegurarnos evidentemente de que el donante no tiene ningún problema que puede condicionar el resultado postdonación y puede causarle un daño al propio donante, pero por otra parte porque tenemos que asegurarnos de que esa donación cumple los requisitos especificados por la ley, que son que esa donación tiene que ser libre, es decir, no condicionada ni por un ofrecimiento económico ni por coacción de cualquier otro tipo. Tiene que ser una decisión libre, tiene que ser una decisión informada, con tiempo para reflexionar sobre esa decisión, porque son personas que se van a someter a una cirugía mayor para ayudar a un tercero, a otra persona, no
por un beneficio propio y tiene que ser además expreso, es decir, tiene que haber un consentimiento informado, una autorización por escrito y además efectuada frente a un juez o ratificada frente al juez. Entonces, si en cualquiera de esos momentos alguien tiene dudas sobre la motivación para la donación, el proceso se para. Pero sobre todo lo que tenemos es un sistema que da respuesta a los pacientes. Y como da respuesta a los pacientes no tienen por qué verse forzados a ningún tipo de delitos de estas características. Dentro de España lo tendrían muy difícil, pero fuera de España tampoco. Se van nuestros pacientes a buscar solución a su problema fuera de España, porque en España se da respuesta a la necesidad de órganos para trasplantes, que es la mejor vacuna frente a este tipo de delitos. Por otra parte, nuestra actividad tiene lugar por parte de equipos multidisciplinares con la supervisión de la Coordinación Autonómica de Trasplantes, que depende de la correspondiente comunidad autónoma, por parte de la ONT. Es decir, son tantos los profesionales que participan en todo proceso que es imposible que se produzca un fenómeno de estas características en nuestro país. Si yo, por ejemplo, estuviera dispuesto a donarle un riñón a mi hermano, y hubiese una persona en lista de espera que lo necesitara más o con más urgencia que mi hermano, ¿eso cómo se gestiona? La donación de vivo es una donación dirigida. Es decir, en principio está pensada para que se produzca en el ámbito familiar. De hecho, normalmente es de padres a hijos, entre hermanos, entre cónyuges. Ocasionalmente es entre amigos que son casi hermanos, o sea que esto todo se comprueba, pero normalmente se produce en el ámbito familiar. Existe una figura que es la que llamamos la del donante altruista o buen samaritano. Le llamamos donante altruista, que es un término que es bastante erróneo porque todas las donaciones son altruistas, pero aquí hablamos del altruismo en su máximo esplendor, porque estamos hablando de una persona que, de acuerdo al protocolo vigente en España, nos dice: yo quiero donar un órgano a alguien de la lista de espera. Y lo quiero hacer porque quiero ayudar a alguien, pero de acuerdo a nuestro protocolo lo puede hacer, pero tiene que pasar por todo el proceso como cualquier otro donante, pero nunca va a conocer al receptor de ese órgano. Por lo tanto, es un altruismo en su máxima expresión, porque no va a poder tener ni siquiera el gesto de agradecimiento de la persona que finalmente se ve beneficiada de ese gesto. Ni aunque el receptor quiera saber quién es esa persona para darle las gracias. No, ¿Y por qué eso? Nuestra legislación no lo permite, y tampoco permite, por ejemplo, que se conozca un receptor con la familia del donante. Bueno, esto lo que busca es preservar de alguna forma la intimidad de las personas y garantizar precisamente ese altruismo, y por otra parte que no se genere algún tipo de relación patológica entre las familias. Creemos que es un buen o entre donante y receptor. Se trata de mecanismos que lo que buscan es la protección de las dos partes. Para ellos a veces es difícil de entender. Yo querría conocer a la familia de mi donante, yo querría conocer a quién lleva el corazón de mi hijo. Es entendible este tipo de reacciones. Pero es mejor que no sea. Pero es mejor que sea así. O sea, esto es un programa que se basa en el altruismo, en la reciprocidad, en la responsabilidad social. Yo siempre podré acceder al trasplante. Yo también soy donante. No importa quién sea el destinatario. Este es el concepto, y es un concepto que creemos que se tiene que preservar, y es el concepto que rige en la mayor parte de los países. Pero si yo quiero donar a mi hermano, el hecho de que haya un paciente en lista de espera en situación de urgencia no influye. Esto va por otra vía. Este paciente será atendido con donación de fallecido, con donación de vivo de su propio entorno familiar, o bueno, si llega este donante altruista que nos dice quiero donar, pues normalmente nosotros con el donante altruista lo que normalmente intentamos es que done al programa de trasplante renal cruzado, que también es un programa muy interesante. ¿Qué es eso? Pues imaginémonos que yo quiero donar también el riñón a mi marido, por ejemplo, pero tenemos una incompatibilidad de grupo sanguíneo, o lo que llamamos HLA, es decir, somos incompatibles biológicamente. Se supone que compatibles emocionalmente, que por eso estamos casados, pero no somos... Estar mucho por hecho eso. Pero somos incompatibles biológicamente. Entonces, nosotros sabemos que hay muchas parejas en el país que se pueden encontrar en esa misma situación. Lo que montamos hace ya varios años en España es lo que llamamos el programa de trasplante renal cruzado. Entonces, todas estas parejas se introducen en un programa informático que tiene sus datos, y cada cierto tiempo las cruzamos entre sí.
aplicamos una especie de algoritmo que nos permite elegir y conformar nuevas parejas de donante y receptor que no tienen ningún tipo de relación entre sí, ni genética ni emocional, pero que son compatibles biológicamente. Entonces, si yo tengo una pareja A en el que el donante A quiere donar al receptor A, pero son incompatibles, y tengo una pareja B que son incompatibles donante y receptor, pues el donante de la pareja A termina donando al receptor de la pareja B y el donante de la pareja B al receptor de la pareja A. Hacemos un Y eso cruce. Es muy habitual. Bueno, pues llevamos ya más de 255 trasplantes efectuados en este programa. Entonces, lo que hacemos es intercambiar donantes o riñones. Cuando un donante altruista nos dice que quiere donar, le decimos, ¿usted quiere beneficiar a un receptor o quiere beneficiar a 4? Y claro, te dice, a 4. Entonces, ¿qué hacemos? Por poner algún ejemplo. Entonces, introducimos los datos del donante altruista en el programa de cruzado y generamos una cadena de trasplantes. Entonces, este donante altruista dona al receptor de la pareja A, el donante A al receptor de la pareja B, el donante B termina donando a la lista de espera, con lo cual se cierra ese círculo en la lista de espera de donante fallecido, con lo cual ese gesto altruista lo multiplicamos por 3 o podríamos multiplicarlo por más. Entonces, habitualmente, dado que esa persona quiere hacer ese gesto de donación tan generoso como hemos dicho, sin saber quién va a ser el destinatario, pues tratamos de multiplicar ese gesto altruista por el número que podamos, de acuerdo a las posibilidades que nos dé nuestro programa. ¿Y ese donante altruista llega a saber a cuántas personas ha beneficiado en esa carambola? Le damos información genérica, pero sí. Recibe información, pero nunca va a conocer a quién ha sido el destinatario de ese órgano. Si alguien nos está escuchando y dice, yo quiero dejar por escrito o quiero que quede bien claro que yo quiero donar mis órganos, ¿qué tiene que hacer? Lo más importante es que se lo comente a sus familiares. Existe un registro de voluntades anticipadas que está concebido desde un punto de vista legal para que nosotros dejemos constancia de diferentes aspectos, como queremos ser tratados, por ejemplo, si llegamos a un punto en nuestra vida en la que no podemos tomar una decisión, pero también el registro de voluntades anticipadas está concebido para que dejemos constancia de cuál queremos que sea el destino de nuestros órganos y de nuestro cuerpo. Legalmente podemos utilizar ese registro de voluntades anticipadas, que en principio tiene cierto carácter vinculante. También podemos hacernos una tarjeta de donante, que no tiene carácter vinculante, pero independientemente de lo que hagamos, o incluso si solo queremos hacer esto, lo más importante es que se lo digamos a nuestra familia, que todos nuestros seres queridos conozcan nuestra voluntad. Porque llegado el momento, si la familia lo sabe, le va a resultar muy sencillo, llegado un momento, como decíamos antes, tan dramático, tan brusco, tan trágico, tomar una decisión y garantizar que se cumplen nuestros deseos, que se cumple nuestra voluntad. Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, ha sido un placer estar con vosotros.